Hay historias que México no olvida, no porque tengan un final claro, sino porque esconden verdades que nadie quiere enfrentar. Y entre todas ellas, pocas han estremecido tanto al país como la desaparición de Sofía Galván, una joven que cruzó la frontera buscando una vida mejor, y terminó convirtiéndose en un enigma que ni la migra, ni los coyotes, ni los voluntarios del desierto pudieron explicar. Porque seamos honestos, todos conocemos a alguien, un primo, un vecino, un compañero de trabajo, que ha pensado en irse al norte para escapar de la deuda, la violencia o la falta de oportunidades. Pero nadie está preparado para enfrentarse a lo que realmente ocurre en esas rutas clandestinas donde la ley se diluye y la vida depende de decisiones tomadas en segundos. Y cuando te cuente lo que encontraron 2 años después, entenderás por qué este caso dividió familias, confundió a expertos y dejó a todo México helado. Lo más inquietante de esta historia no es solo su desaparición, sino las señales imposibles, las contradicciones, las pistas que aparecieron donde no deberían, y esa última evidencia que cambió para siempre la forma en que vemos la frontera. Y créeme, si piensas que ya escuchaste casos impactantes, este te va a romper las expectativas desde los primeros minutos. Aquí no vas a encontrar exageraciones ni ficciones baratas. Lo que vas a escuchar es la reconstrucción más precisa, más humana y más cruda del caso de Sofía. Una historia que te hará preguntarte, ¿qué haría yo si fuera mi hija? ¿Mi madre? ¿Mi mejor amiga? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo es perturbador, es algo que podría pasarle a cualquiera. A las 3:12 de la madrugada, cuando Toluca todavía estaba envuelta en ese silencio espeso que parece detener el mundo, Sofía Galván salió de su casa en el barrio La Retama con una calma que no combinaba con el temblor escondido en sus manos. Llevaba una mochila negra desgastada, una chamarra delgada que no la protegía del frío cortante, y una carpeta azul donde guardaba documentos tan importantes como frágiles. Esa imagen, una joven sosteniendo todo su futuro en una carpeta barata, es algo que muchos mexicanos reconocen de inmediato. Es el retrato silencioso de quienes han decidido jugarse la vida por una oportunidad. Su madre la acompañó hasta la puerta, envuelta en un suéter viejo, con los ojos hinchados de no dormir. Cuando el taxi amarillento se detuvo frente a la casa, su motor sonó más fuerte de lo normal, como si anunciara algo que nadie quería escuchar. Sofía volteó hacia su madre y por un instante pareció dudar, pero solo por un instante. En México, cuando la necesidad aprieta, no hay tiempo para el miedo. Se abrazaron rápido, casi torpe, como si las dos evitaran alargar el dolor. Luego, Sofía subió al taxi bajo la mirada rota de su madre. Mientras avanzaban por la avenida semivacía, entre puestos cerrados de tamales y anuncios que apenas brillaban, Sofía sacó su celular y escribió su último mensaje. «Mamá, nos vemos pronto. Te lo prometo». Una promesa simple, casi inocente, pero que, con el paso del tiempo, se convertiría en una sombra que perseguiría a todos los que la amaban. Y aquí, entre nosotros, ninguno de ellos imaginaba que esa frase sería el último hilo que la conectaría con su hogar. El taxi llegó a la terminal de autobuses de Toluca, con las luces blancas iluminando apenas los rostros cansados de los viajeros. Sofía pagó, ajustó la mochila y respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un umbral del que quizá no haya retorno. Los pasajeros que la vieron esa madrugada contarían después que parecía nerviosa, pero decidida, como si supiera que lo que estaba por hacer podía cambiar su vida o acabar con ella. Lo que sí es cierto es que nadie, ni siquiera Sofía, estaba listo para el camino que se abriría esa mañana. Y sinceramente, si tú crees que esto ya es fuerte, no sabes lo que viene después. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, había que mirar a Sofía Galván más allá de esa madrugada gris. A sus 23 años, Sofía era de esas jóvenes que uno encuentra detrás de un mostrador, sonriendo con cansancio, pero sin perder la educación. Trabajaba medio tiempo en una papelería de la calle Gómez Farías, donde armaba cuadernos, atendía a estudiantes y de vez en cuando diseñaba pequeños logos para negocios del barrio. No ganaba mucho, pero lo suficiente para aportar algo a la casa desde que su papá enfermó. Y ese algo era para ella un orgullo silencioso. Estudiaba diseño gráfico en la universidad pública, cargando un cuaderno lleno de bocetos que parecían más un diario emocional que un trabajo escolar. Sueños modestos pero firmes. Trabajar legalmente en Phoenix, donde una amiga le había ofrecido un puesto en una tienda de artesanías. Nada de lujos. Sofía no buscaba carros nuevos, ni vestidos caros, ni la vida Instagramer que muchos idealizan. Buscaba algo más simple: estabilidad. La tranquilidad de saber que podría pagar los medicamentos de su papá y darle un respiro a su mamá.
Muchos en la retama coincidían en que Sofía era demasiado prudente para meterse en problemas. No bebía, no salía de fiesta, no tenía pleitos con nadie. Era ese tipo de muchacha que siempre avisa cuando llega, cuando sale, cuando está retrasada por 5 minutos. Las madres del barrio la ponían de ejemplo. Los vecinos la saludaban con un respeto suave. Por eso, cuando se supo que ella planeaba cruzar la frontera, todos quedaron con esa sensación rara, como cuando algo no encaja. Sofía no era de las que arriesgan, Sofía era de las que piensan todo 2 veces. Y aún así, ahí estaba, tomando una decisión que normalmente toman quienes ya no tienen margen de espera. Lo cierto es que llevaba meses ahorrando, guardando billetes arrugados en un frasco de vidrio escondido detrás de los libros de la universidad. Había vendido su tablet, su bicicleta y hasta una cámara vieja que usaba para practicar fotografía. Todo para pagar un cruce que, según le habían dicho, sería rápido y seguro. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque uno podría preguntarse qué tan desesperada debe estar una joven prudente para arriesgarlo todo en un trayecto que, en México, todos sabemos que está lleno de sombras. Sofía creía tener todo bajo control. Creía conocer el camino, pero lo que no sabía, y lo que cambiaría el rumbo de todo, era quién estaba detrás de la ruta que había elegido. Y créeme, cuando conozcas a ese hombre, entenderás por qué muchos prefieren no pronunciar su nombre. Si había un nombre que se repetía entre los migrantes que pasaban por Nogales, era el de El Güero de Nogales, aunque su nombre real, Julián Acosta Ríos, casi nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Y no porque fuera un hombre particularmente violento, sino porque tenía ese tipo de reputación que se construye entre susurros, una mezcla de favores cumplidos y tragedias que nadie logra explicar del todo. Sofía lo contactó por recomendación de una conocida que juraba haber cruzado con él sin un rasguño. Pero si algo hemos aprendido en estas historias es que en la frontera nada es tan claro como lo pintan. El güero operaba desde una pequeña casa en la colonia Fundo Legal, a unos minutos de la frontera. Un barrio donde las paredes grafiteadas, las luces tenues y las camionetas viejas estacionadas sin placas contaban historias mudas de gente que pasa, pero nunca se queda. Su discurso era seductor. Rutas sin vigilancia, pasos por zonas donde los helicópteros ya ni pasan, horarios calculados para esquivar a la Border Patrol. Tenía una seguridad que desarmaba incluso a los más desconfiados. Y para una joven como Sofía, prudente, sí, pero también desesperada, sus palabras parecían una tabla de salvación. Testimonios posteriores lo describen como un hombre alto, piel clara, de unos 40 años, con un acento norteño tan marcado que sus palabras sonaban casi a órdenes. Hablaba mirando directo a los ojos, como si te midiera el alma antes de aceptar tu dinero. Era cercano cuando le convenía y distante cuando la situación lo exigía. Y aunque muchos habían logrado cruzar con él, otros simplemente no regresaron. Historias inconclusas que se pierden en el desierto, como huellas que el viento se encarga de borrar antes de que alguien pueda seguirlas. Cuando Sofía lo conoció, él le dijo la frase que tantas veces había repetido: "Tú vas conmigo, yo te cuido. En 2 días estás trabajando en Phoenix". Una promesa limpia, casi ensayada, que a cualquiera podría parecerle convincente. Pero si uno analiza con calma, esa seguridad exagerada es la misma que usan quienes no quieren dejar espacio para hacer preguntas incómodas. Y Sofía, confiando en la recomendación, aceptó sin cuestionar los vacíos, los silencios y esas miradas de reojo que siempre rodean a los coyotes. Aquí es donde la narrativa toma un giro inquietante. Porque mientras Sofía avanzaba confiada hacia Nogales, sin saberlo, ya estaba entrando en el engranaje de un sistema complejo, lleno de lealtades rotas, acuerdos bajo la mesa y decisiones que se toman en segundos, pero que cambian vidas enteras. Y te lo digo desde ahora, la última vez que las cámaras la captaron con claridad fue justo después de encontrarse con este hombre. Lo que ocurrió después es algo que todavía deja a muchos peritos mirando las grabaciones con un nudo en la garganta. A las 8:41 de la noche, las cámaras de la central camionera de Nogales captaron lo que, con el tiempo, se convertiría en una de las imágenes más analizadas por periodistas, voluntarios y autoridades. Sofía bajando del autobús, cargando su mochila negra como si fuera lo único que la ataba al mundo. Vestía jeans oscuros, tenis blancos que reflejaban la luz amarillenta del andén y una sudadera gris que la hacía ver aún más pequeña de lo que era. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Inquieta, nerviosa, revisando el celular a cada paso, como quien espera una señal que no llega. El lugar estaba lleno de vida. Vendedores que ofrecían refrescos a los viajeros, anuncios parpadeando, el eco de las llantas de los autobuses entrando y saliendo sin descanso. Sin embargo, alrededor de Sofía parecía haber un silencio extraño.
como si todo se moviera a otra velocidad y ella caminara en un mundo aparte. En una segunda cámara se le ve salir hacia la avenida Tecnológico, empujando la puerta metálica con un gesto rápido, casi ansioso, como quien teme que alguien la siga. Después, la cámara del exterior la capta caminando rumbo a la calle López Mateos. Esa imagen es especialmente inquietante porque Sofía mira varias veces hacia atrás, no como quien teme un asalto, sino como si intentara confirmar si alguien la estaba observando. Quienes han estudiado ese video una y otra vez dicen que hay un momento, apenas un parpadeo, donde Sofía detiene el paso, revisa su celular de nuevo y respira hondo. Nadie sabe si recibió un mensaje, una llamada perdida o simplemente estaba tratando de calmarse. Lo único claro es que ese gesto se siente como una despedida anticipada. A las 8:47 p.m., Sofía desaparece del ángulo de la cámara y se interna en una calle iluminada por postes intermitentes, donde las sombras parecen alargarse demasiado. A partir de ahí, todo depende de testimonios y fragmentos de información. Se supone que debía esperar al coyote en un punto acordado, pero ni la hora exacta ni el lugar fueron confirmados. Y eso, en la frontera, es como caminar con los ojos vendados. Las autoridades revisaron esas grabaciones cientos de veces. Voluntarios ampliaron el video, ajustaron colores, buscaron rostros que se repitieran, pero no hubo nada concluyente. Ninguna persona sospechosa a su alrededor, ningún vehículo siguiéndola, ninguna señal de alerta evidente. Solo una joven avanzando sola hacia la noche, llevando consigo un destino que ni ella imaginaba. Y aquí es donde la historia comienza a oscurecerse de verdad. Porque aunque esa fue la última grabación clara de Sofía con vida, no fue la última vez que alguien afirmó haberla visto. Y lo que se supo esa noche no encaja del todo con lo que revelaron los testigos siguientes. La casa de espera donde Sofía pasó sus últimas horas conocidas no era más que una vivienda humilde sobre la calle Ruiz Cortines, 28, en el barrio Buenos Aires de Nogales. Desde fuera parecía una casa común. Pintura descascarada, una ventana tapada con cartón, una puerta de metal que rechinaba cada vez que alguien la abría. Pero por dentro era otro mundo. Un cuarto amplio sin muebles, colchones tirados directamente en el piso y un olor a humedad mezclado con desinfectante barato que se quedaba pegado en la ropa. Ese tipo de lugares donde los migrantes contienen el aliento, rezando por no quedarse demasiado tiempo. 4 migrantes hondureños que compartieron ese espacio con Sofía esa noche dieron versiones similares. Dijeron que ella llegó tranquila, aunque parecía cargar un cansancio que no correspondía a su edad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era baja, como si temiera despertar algo en la casa. Uno de ellos recordó claramente haberla visto hablando por teléfono con su mamá, el celular pegado al oído, casi escondido entre sus manos. Nadie escuchó la conversación, pero sí alcanzaron a oír una frase que, con el tiempo, se volvería inquietante. Yo solo quiero cruzar rápido, no quiero meterme en más problemas. Los migrantes la describieron como educada, reservada, y con esa mirada que tienen quienes sienten que algo no encaja, pero deciden seguir adelante porque ya no hay vuelta atrás. Y eso, para quienes han vivido el cruce, es alarmante, porque cuando el instinto comienza a sonar como una campanita interna, es señal de que algo, alguien, algún movimiento, algún silencio, ya empezó a torcerse. A las 11:32 p.m., sin previo aviso, se escuchó el rechinido de la puerta. Una camioneta Tacoma blanca se estacionó afuera, su motor vibrando como si llevara horas encendido. «¡Nos vamos!», gritó una voz seca desde el exterior. Los presentes aseguraron que era el güero. Sofía guardó su carpeta dentro de la mochila con un gesto torpe. Quizá por el apuro, quizá por el miedo. Se puso de pie tan rápido que casi tropezó con uno de los colchones. Nadie recuerda si sonrió, si se despidió o si dijo algo. Lo único que todos afirman es que subió a la camioneta sin dudar. A partir de ese momento, la memoria colectiva se fragmenta. Algunos dicen que la Tacoma salió rápido, como si estuvieran huyendo. Otros afirman que la camioneta avanzó tranquila, a velocidad constante, como quien sabe exactamente qué rutas tomar para evitar preguntas. Pero todos coinciden en algo. La expresión de Sofía al subir era distinta a la que tenía cuando llegó. Más rígida, más alerta. Como si hubiese entendido, demasiado tarde, que el cruce no sería tan sin riesgo como le habían prometido. Y aquí es donde empieza a abrirse un abismo en la historia. Porque lo que ocurrió a partir de ese momento en el desierto transformó este caso en algo que aún hoy sigue generando más preguntas que respuestas. El grupo salió rumbo al desierto alrededor de las 2:15 de la madrugada, cuando el viento helado de Sázabe cortaba la piel como si llevara filamentos de vidrio. Eran 7 migrantes en total, siguiendo a El Güero,
¿Quién caminaba adelante con la certeza de alguien que conoce cada piedra del terreno? La brecha que tomaron bordeaba el Cerro del Búfalo, un lugar donde el silencio es tan denso que uno escucha hasta los latidos propios. El cielo estaba completamente oscuro, ni rastro de luna. Solo la luz tenue de una linterna vieja alumbraba los pasos de quienes intentaban no quedarse atrás. Los migrantes contaron después que Sofía iba en medio del grupo, respirando rápido, con la mano sobre el pecho como si tratara de controlar una presión interna que no sabía explicar. Avanzaban por un sendero irregular, entre arbustos espinosos y arena suelta que se metía en los zapatos. No hablaban. En la frontera, la noche no es momento para conversaciones, es momento para sobrevivir. Pero en cierto punto del recorrido, una mujer del grupo aseguró haber escuchado a Sofía murmurar: «Siento el pecho apretado». No gritó, no pidió ayuda abiertamente. Fue casi un susurro, pero lo suficiente para que alguien la volteara a ver. El güero, sin detenerse, respondió con tono seco: «Apúrense, la migra anda cerca». Fueron palabras que, según los testigos, cambiaron por completo la dinámica del grupo. No era la frase en sí, sino la forma en que la dijo, como si él supiera que algo más estaba ocurriendo alrededor. Y así, sin tiempo para analizar, aceleraron el paso. Minutos después, el rugido de un helicóptero rompió el silencio de la madrugada. El sonido fue tan abrupto que varios se agacharon instintivamente, cubriéndose la cabeza como si el aire pudiera lastimarlos. El haz de luz del CBP se movía erráticamente sobre la superficie, recortando sombras gigantes que parecían perseguirlos. Fue entonces cuando la situación se transformó en caos puro. El güero gritó una palabra que muchos migrantes temen escuchar: «Corran», y corrieron, en direcciones distintas, sin pensar, sin ver, sin saber quién estaba detrás y quién adelante. El desierto se convierte en un laberinto cuando uno huye con miedo. Cada colina parece igual, cada sombra parece una amenaza. Algunos tropezaron con matorrales, otros se hundieron en la arena, otros simplemente desaparecieron entre los montículos. En medio de ese torbellino de pánico, Sofía fue vista por última vez. La mujer que había escuchado su queja del pecho aseguró que la vio detenerse, apoyando una mano en una roca, como si el aire no le alcanzara. Después, el helicóptero iluminó un punto cercano, y todos se echaron al suelo. Cuando la luz pasó y se levantaron para continuar, Sofía ya no estaba. No hubo grito, no hubo rastro, no hubo señal, solo el sonido del viento moviendo la arena. Y desde ese momento, lo que ocurrió con ella se convirtió en uno de los vacíos más perturbadores del caso, porque lo que encontraron 3 días después haría dudar hasta al más escéptico. 3 días después del caos nocturno en el desierto, cuando muchos voluntarios ya habían perdido la esperanza de encontrar algo útil, un pequeño equipo de ángeles azules del desierto comenzó un rastreo informal cerca de una zona de brechas olvidadas. Allí, entre arbustos resecos y arena tan fina que se metía en los pulmones, hallaron los primeros indicios de que Sofía quizá no se había desvanecido sin dejar rastro. Lo primero que encontraron fue una sandalia derecha talla 24, semienterrada en la arena, con la correa rota como si alguien la hubiera perdido al correr o al tropezar. Era un modelo sencillo, de esos que muchas jóvenes usan para viajar cómodas. Los voluntarios la levantaron con cuidado, conscientes de que cada objeto podía convertirse en evidencia, o en un mensaje silencioso. Junto a la sandalia, a unos 2 metros, estaba una botella de agua marca Zafiro, apenas llena a la mitad, con la tapa suelta y restos de arena en el interior. El sol la había calentado tanto que el plástico estaba deformado, pero el hallazgo que realmente le heló la sangre fue un celular Samsung sin tarjeta SIM. La pantalla estaba rota, como si hubiera golpeado una piedra con fuerza, y la carcasa tenía marcas de arrastre. Al encenderlo con equipo especializado, descubrieron algo inquietante. 2 fotografías habían sido borradas. A simple vista, eso no decía mucho. Pero al recuperarlas parcialmente, los técnicos vieron la figura de Sofía sosteniendo el celular hacia el suelo, como si intentara registrar su ubicación o enviar una señal silenciosa. En la imagen solo se alcanzaban a ver sombras de arbustos y un pedazo de terreno arenoso. Los metadatos, lamentablemente, estaban corruptos. Ese detalle, la intención aparente de dejar un rastro, cambió por completo la percepción del caso, porque si Sofía alcanzó a tomar fotos, significa que todavía tenía su celular después de separarse del grupo, y eso no encaja con las versiones de los testigos, quienes aseguraban que todos, incluida ella, habían guardado sus pertenencias antes de correr. Entonces, ¿en qué momento se detuvo? ¿Por qué tomó fotos del suelo? ¿Estaba herida? ¿Estaba escondiéndose? ¿O trataba de mostrar algo que nadie había visto? La sandalia, la botella y el celular se convirtieron en las 3 piezas más analizadas del expediente.
Y aún así, ninguna de ellas respondía a lo más importante. ¿Dónde estaba Sofía en ese instante? Pero aquí es donde todo comienza a torcerse aún más. Porque mientras los peritos analizaban estas pistas, empezaron a surgir testimonios que parecían imposibles, avistamientos en lugares donde ella no podía haber estado, al menos no tan rápido. Y créeme, lo que dijeron haber visto en Tucson y Phoenix abrió un capítulo completamente nuevo en esta historia. Mientras los voluntarios analizaban los objetos hallados en el desierto, comenzaron a llegar reportes que dejarían desconcertados incluso a los investigadores más experimentados. Avistamientos, testimonios que surgían desde dos ciudades distintas, Tucson y Phoenix, lugares separados por horas de distancia, y aún así personas aseguraban haber visto a una joven idéntica a Sofía. El primer testimonio vino de una mujer que trabajaba en una tienda dentro de Tucson Mall. Decía haber visto a una joven con mirada perdida, ropa polvosa y un ligero temblor en las manos. Según ella, la muchacha entró a la tienda sin comprar nada, solo caminó entre los pasillos, observando a la gente como si buscara a alguien. En un momento se acercó al mostrador y casi en susurro preguntó: ¿Puedo usar su teléfono? La mujer se lo negó siguiendo las reglas de la tienda. La joven bajó la cabeza, dio las gracias y salió sin mirar atrás. Cuando las autoridades le mostraron la foto de Sofía, la mujer juró que era ella. Pero había un problema. La hora del avistamiento coincidía con un momento en que, supuestamente, Sofía estaría aún en el desierto según el cálculo de las temperaturas del celular encontrado. El segundo testimonio surgió en Glendale, Arizona. Un hombre que regresaba de su trabajo aseguró haber visto a una joven muy parecida a Sofía, subiendo apresuradamente a una camioneta negra. Dice que la puerta trasera se abrió desde dentro, como si alguien la hubiera llamado, y la joven entró sin pensarlo. Para él, todo se sintió extraño. La urgencia, la expresión nerviosa, el hecho de que la camioneta arrancó antes de que él pudiera ver la placa. Pero lo que más lo perturbó fue que la joven parecía estar mirando al hombre como si quisiera pedir ayuda, pero no se atrevía. Luego llegó el tercero, imágenes de una tienda Circle K en Phoenix. Una chica, misma complexión, misma altura, mismo cabello recogido, aparece comprando 2 botellas de agua. Las cámaras la muestran sola, evitando mirar directamente a nadie, y en un momento se nota que se toca el pecho como si le doliera respirar, igual que lo que describió la mujer que caminó con Sofía en el desierto. Pero cuando los expertos ampliaron el video, la calidad no permitía confirmar su identidad. El problema no era solo la falta de claridad, era la imposibilidad temporal. Ninguno de esos testimonios coincidía con las horas, distancias o condiciones físicas habituales de alguien perdido en el desierto. Para que Sofía hubiera estado en Tucson a la hora del primer reporte, tendría que haber cruzado kilómetros inhóspitos en un tiempo que ni los coyotes más experimentados logran recorrer. Y para aparecer después en Phoenix, tendría que haber sido trasladada por alguien o haber tomado un vehículo, algo que oficialmente no existía en el registro de ese día. Las autoridades clasificaron los avistamientos como no concluyentes, pero para quienes conocen la frontera, esos testimonios enigmáticos significaban algo más. O había 2 personas parecidas a Sofía, o alguien la estaba moviendo. Y aquí empieza una de las partes más perturbadoras del caso, porque justo cuando estos testimonios salieron a la luz, la madre de Sofía recibió una llamada que lo cambiaría todo. A las 3:07 de la madrugada del 17 de abril, cuando la casa de la familia Galván estaba sumida en un silencio pesado, sonó el teléfono fijo. No era común. De hecho, nadie en la familia recibía llamadas a esa hora desde hacía años. Doña María, la madre de Sofía, despertó sobresaltada, pensando que quizá era el hospital llamando por su esposo enfermo. Pero al contestar, lo que escuchó la dejó paralizada. Una voz femenina, suave, temblorosa, dijo: «Mamá, estoy bien, no me busques». El mensaje duró apenas 4 segundos, pero para Doña María fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ella juró, desde el primer instante, que la voz era de Sofía. No había duda. Ese tono quebrado, esa forma de pronunciar la palabra mamá, ese ligero temblor cuando estaba asustada. Lo reconoció al instante. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. La policía rastreó el origen, una cabina pública ubicada en Swan Road, Tucson, Arizona. Una zona transitada, con tiendas abiertas 24 horas y movimiento constante de personas sin hogar, trabajadores nocturnos y migrantes desplazados. Las cámaras de seguridad del área mostraron a una mujer joven acercándose a la cabina. Su silueta era similar a la de Sofía, delgada, cabello recogido, postura tensa. Pero justo cuando la cámara enfocó mejor su rostro, ella giró la cabeza, ocultándola detrás del marco metálico de la cabina. No era casualidad. Parecía deliberado.
como si supiera exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Los peritos analizaron el audio una y otra vez. No pudieron confirmarlo. La calidad es insuficiente, dijeron. No hay suficiente claridad para afirmar que es ella. Para la madre eso no importaba. Para ella, la voz que escuchó era su hija. Y no había tecnología que pudiera convencerla de lo contrario. El detalle más perturbador fue lo que ocurrió después de la llamada. Cuando las autoridades revisaron las cámaras, notaron que la joven que usó la cabina no salió caminando por la acera principal. En cambio, se desvió hacia un callejón lateral sin iluminación, un callejón donde no había más cámaras y que conectaba con varios estacionamientos. Allí, la silueta desapareció en absoluta oscuridad. Los investigadores debatieron durante semanas. ¿Sofía llegó por su cuenta a Tucson? ¿Alguien la llevó? ¿Estaba huyendo? ¿Estaba retenida? ¿Por qué pedir que no la buscaran? Y lo más desconcertante, si realmente era ella, ¿cómo había atravesado el desierto, herida, desorientada, sin pertenencias y sin dejar rastro? La madre, en cambio, no tenía dudas. Para ella, esa llamada no fue un mensaje de tranquilidad. Fue un grito de auxilio disfrazado. Una forma de decir, estoy viva, pero también no puedo hablar. Lo único cierto es que esa llamada dividió el caso en dos mundos. El mundo de quienes creen que Sofía logró salir del desierto. Y el mundo de quienes piensan que alguien la obligó a hacer esa llamada. Y créeme, lo que apareció 4 semanas después en la ruta estatal 286 dejó a todo México helado. Un mes después de la misteriosa llamada, cuando el caso parecía estancado y los grupos de búsqueda ya trabajaban con recursos mínimos, ocurrió algo que nadie esperaba. Un ranchero de la zona, un hombre acostumbrado a encontrar cosas extrañas arrastradas por el viento del desierto, reportó haber hallado una fotografía desgastada en el kilómetro 47 de la ruta estatal 286, un tramo solitario donde el silencio pesa más que el aire caliente. La imagen estaba atrapada entre las ramas secas de un arbusto, como si el viento la hubiera empujado desde algún lugar distante. El ranchero la recogió con cuidado, pensando primero que era basura. Pero cuando sopló el polvo acumulado, su corazón dio un vuelco. En la foto, sonriendo frente a un mural de alas pintadas en Toluca, estaba Sofía Galván. La imagen estaba dañada, bordes rasgados, colores desvanecidos, manchas de humedad. Pero el rostro seguía ahí, intacto, mirando a la cámara con esa mezcla de inocencia y determinación que tantos habían descrito. Lo más extraño no era la fotografía en sí, sino lo que tenía escrito en la parte de atrás, con tinta azul ligeramente corrida por la humedad. S.G. Abril. Solo eso. Ni un apellido, ni una fecha exacta, ni una indicación del lugar. Nada. Como si alguien en algún punto del camino hubiera querido dejar una marca silenciosa de su existencia, sin revelar demasiado. Los investigadores quedaron desconcertados. El lugar donde apareció la foto estaba muy lejos de donde se había encontrado la sandalia, la botella y el celular. Además, la corriente del viento en esa zona no era suficiente para arrastrar una fotografía tantos kilómetros. Era imposible que hubiera llegado ahí por accidente. Alguien tuvo que haberla dejado, o perdido, o arrojado en un momento que nadie pudo determinar. La pregunta que comenzó a flotar en el aire fue una que nadie quería pronunciar abiertamente. ¿La fotografía fue un rastro intencional? ¿O fue un objeto descartado por alguien que sabía demasiado? La madre de Sofía, al ver la imagen, no pudo contener el llanto. Juró que ella misma había tomado esa foto meses antes, en una tarde tranquila en Toluca, pero había un detalle que la atormentaba. La original de esa foto estaba guardada en su álbum familiar, intacta. Entonces, ¿de dónde había salido esta copia perdida en medio del desierto? Para muchos, esta fotografía no era solo un objeto más del expediente. Era una especie de mensaje críptico. Un hilo suelto que sugería que el caso estaba lejos de terminar. Para otros era la confirmación de que Sofía había llegado más lejos de lo que nadie imaginaba. Y para algunos peritos, acostumbrados a ver patrones donde otros ven casualidades, este hallazgo indicaba algo aún más perturbador. Alguien seguía moviendo piezas detrás del silencio. Lo único seguro es que este fue el último rastro físico vinculado a Sofía Galván. Después de eso, nada. Ninguna señal. Ningún cuerpo. Ninguna confirmación de vida o muerte. Solo un desierto inmenso, una fotografía desgastada y un país entero preguntándose qué le pasó realmente.
El caso de Sofía Galván no es solo un archivo perdido entre miles de desapariciones. Es un espejo doloroso de lo que ocurre en silencio en cada frontera, en cada desierto, en cada madrugada en que una familia mexicana prende una vela esperando noticias. Y lo más fuerte es que, aunque repasemos todos los testimonios, todas las grabaciones, todas las pistas, seguimos frente a un misterio que se niega a cerrarse. Lo que hallaron 2 años después, esa fotografía desgastada que no debería haber estado ahí, no trajo respuestas. Trajo preguntas nuevas, más profundas, más incómodas. Preguntas que nos obligan a reconocer que muchas veces ignoramos señales, confiamos en promesas equivocadas o asumimos que a nosotros no nos pasaría. Pero la verdad es que cualquiera podría terminar atrapado entre coyotes, desiertos y sistemas que no están hechos para proteger. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste esta historia desde el principio, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Qué detalle te pasó desapercibido hasta ahora? ¿Crees que la justicia realmente hizo todo lo que podía, o que alguien sigue moviendo piezas detrás del silencio? Tu opinión importa. Tus dudas, tus teorías, tus reflexiones pueden abrir nuevos caminos de análisis y mantener viva la memoria de quienes aún no regresan a casa. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue un rastro dejado por ella o por alguien más? ¿Sofía logró salir del desierto o fue obligada a desaparecer? Comparte tu punto de vista. Este espacio es para discutir, para analizar y para no olvidar. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar en lo frágil que puede ser una decisión o en lo vulnerable que puede estar una familia entera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos casos. Cada nuevo video trae pistas, patrones y lecciones que, créeme, algún día podrían marcar la diferencia en la vida real. Gracias por escuchar, gracias por no olvidar y gracias por mantener viva la conversación.